Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Esto es Hablemos Derecho y como ustedes saben, Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y que además difunde la cultura de la legalidad en toda la ciudadanía, cosa que hacemos todos los jueves a las 9:30 de la mañana en esta plataforma de Hablemos Derecho y en todas aquellas en las que espero ya nos estén siguiendo. Debo decir que en aras de ese convenio de colaboración que tenemos con el Poder Judicial de la Ciudad de México desde el año 2014, siempre nos mandan jueces, magistrados, directores, jefes de unidad de áreas específicas del Poder Judicial de la Ciudad de México. Hoy no es la excepción y agradecemos mucho el apoyo no solo del presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, sino también de la Coordinación de Comunicación Social. Hoy les quiero presentar a una invitada especial. Ella es la maestra Norma Leticia Vázquez Cerón. Ella es jefa de unidad de asistencia técnica, dependiente de la Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial. ¿De qué se trata todo esto? Ella nos va a platicar en un minuto. Y bueno, maestra, quisiera darte la más cordial bienvenida. Hola, buenos días. Gracias. Oye, fíjate que este tema de la unidad especializada, de toda esta coordinación que apoya, como su mismo nombre lo dice, apoya importantemente a todos los órganos jurisdiccionales, en este caso de la Ciudad de México. Platícanos un poco. Yo recuerdo cuando se implementó, de hecho entrevisté en aquel entonces al que se encargó de la implementación de la unidad de apoyo. Bueno, pues le hemos estado dando seguimiento. Pero platícanos qué es lo que hace, a qué se dedica todo esto. Bueno, el área de asistencia técnica es un grupo de psicólogos que tienen como tarea presentarse, estar presentes en las audiencias en donde se platica con niñas, niños y adolescentes. Y el objetivo del área, pues, es poder emitir una opinión profesional de psicólogo para que los juzgadores puedan tomar mejores decisiones, cuenten con más elementos para tomar estas decisiones. Fíjate que es bien interesante eso, porque pues una de las decisiones más importantes que tienen, sobre todo los jueces en materia familiar, es precisamente la determinación de guardia y custodia, de visitas y convivencias, que a veces es una situación muy complicada, sobre todo cuando los adultos no se ponen de acuerdo. Y entonces es importante escuchar al menor. Pero vámonos un poco al tema de dónde sale esta unidad de asistencia técnica. Platícanos de dónde depende, de quién depende. Yo recuerdo hace algún tiempo, platicaba yo con la maestra Mariana, precisamente, que es la jefa, y ella incluso nos dio un recorrido por las instalaciones, aquellas que están en Niños Héroes 150. Sé que en particular de ustedes están en Juárez. Platícanos un poco, ¿qué hace la coordinación y qué hace tu unidad, por favor? Sí, bueno, la coordinación consta de diferentes áreas, en este caso, la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica y la Subdirección de Trabajo Social, ¿sí? Justo todas estas áreas tienen como finalidad, pues, aportar elementos de convicción, aportar información como apoyo para todos los órganos jurisdiccionales, como tú ya mencionaste, y que, bueno, sean de utilidad para la toma de decisión de los jueces y magistrados. ¿Qué tan complicado es para un juzgador tomar una decisión de esta naturaleza? Sabemos que pues, el juez toma en cuenta lo que obra en un expediente. Y entonces el juez es perito en materia jurídica, es abogado, sabe de derecho, pero hay otras disciplinas en donde no está obligado a conocer, como estas que tú me estás platicando. ¿Qué tan importante y qué tan trascendental es la decisión que toma un juzgador? Bueno, es importante, pues, porque tiene que ver con
con tomar la decisión de qué va a pasar con la vida de esa familia, de qué manera van a convivir, dónde van a vivir los niños, ¿sí? Si es necesario suspender alguna convivencia o llevarla de forma supervisada. O sea, es de gran importancia estas decisiones. Y, y efectivamente, nosotros somos ese apoyo técnico del juez, justo porque hay temas en el que el juez no es experto, es por lo que nos mandan llamar, y es donde nosotros aportamos elementos de convicción, ¿no? Le podemos explicar situaciones que él pudiera no entender, ¿sí? En ocasiones, por ejemplo, puede obrar en autos dictámenes psicológicos, dictámenes psiquiátricos, y si el juez así lo requiere, que nosotros le expliquemos algún término o alguna conclusión que a él no le queda clara, podemos hacerlo. En toda la coordinación, sé que hay psicólogos, hemos entrevistado a los directores de área, los subdirectores de área, sobre todo aquellos que se especializan en temas de psicología, ¿no? También recuerdo a Trini, que es la De trabajo social. social, exactamente. También ha estado con nosotros en el programa. Son trabajadores sociales ellos. En particular en la unidad que tú diriges, tú eres la directora de área. La jefa de unidad. La jefa de unidad. ¿Qué es lo que pues presentan como profesión? O sea, ¿qué tipo de perfil tienen todos ustedes? Bueno, nosotros al igual que el resto de psicólogos adscritos a la coordinación, son licenciados en psicología, todos ellos, algunos con maestría, otros con especialidades y una amplia experiencia en el ámbito forense y clínico. Esto es lo que nos permite de alguna manera nosotros poder hacer un análisis de la situación que observamos en las familias y poder aportar una opinión de lo que observamos en el momento de la audiencia, de la dinámica familiar, de lo que opinamos con respecto a lo que manifiesta el menor de edad o la niña, niño o adolescente. ¿Cuántas personas integran esta unidad? ¿Qué tan grande es? Porque sabemos que Bueno, el Poder Judicial, los jueces, pues son muchísimos y los asuntos que se ventilan ante ellos no tienen idea, queridos amigos, son miles, son exacto, muchísimos. exacto. Bueno, pues nosotros en realidad somos una área pequeña, contamos con ocho personas, que son 5 psicólogos especializados, 2 personas de apoyo administrativo y la jefa de unidad. Y nosotros damos servicio a los 42 juzgados escritos, a las salas y a los juzgados orales. ¿Y cómo le hacen? Porque son muchísimos Sí. asuntos y pues ustedes no son tantos, ¿no? No, en realidad somos pocos. Sin embargo, bueno, contamos con una organización que tiene como finalidad pues cubrir el mayor número de solicitudes posibles, ¿no? ¿Cuándo se les pide su intervención? Es decir, el juez lo pide, las partes Exacto, es solicitan. a criterio de su señoría. Si bien las partes pudieran solicitarlo, finalmente es su señoría quien decide si debemos estar presentes, y si él lo decide así, gira un oficio a la coordinación para que se designe el psicólogo. A su vez, nosotros devolvemos un oficio en el que le informamos al juzgado o sala, qué psicólogo estará presente en esa audiencia. Hay una obligación legal, constitucional y un tema de derechos humanos, de que previo a que un juez resuelva sobre la custodia, sobre las convivencias de un menor de edad con sus progenitores, se le debe escuchar. En estos casos precisamente es en donde ustedes intervienen, ¿verdad? Justo en estos casos en donde el niño ejerce su derecho a emitir su opinión sobre la problemática de la familia a la que él pertenece. ¿Solo en estos casos intervienen o hay otros a criterio del juzgador que pide el apoyo de ustedes? Bueno, también podemos participar en recuperaciones, en restituciones, que en algunas ocasiones
más que escuchar la opinión del niño, la finalidad de que estemos ahí es dar contención dada la situación, porque por ejemplo a veces nos encontramos con casos en los que por negativa de alguno de los papás para presentar a los niños, pues el juez se ve obligado a ordenar que el niño sea presentado por, por la fuerza pública. Entonces, cuando el niño viene, pues obviamente es una situación difícil, es una situación en la que, bueno, lo encontraron y en donde lo encontraron los ministeriales lo presentan al juzgado y nosotros estamos presentes para dar esa contención al niño. Ajá. En este caso, si depende cuál sea la situación legal, si el juez necesita escucharlo, pues así lo hace y también participamos en la plática. No en todas las pláticas de menores intervienen ustedes. Sé que hay una obligación de que pues debe estar el Ministerio Público, debe estar, normalmente piden un asistente del menor, que a veces piden el apoyo del DIF o de alguna institución, Sí, pero ustedes no siempre están ahí. no, como lo mencioné hace un momento, es a criterio de su señoría o del magistrado de la sala de la cual nos hayan llamado, si estamos presentes o no. Muchas veces ellos lo hacen con base en el análisis del asunto. Si es un análisis complejo, si es un análisis si es un asunto que implique una problemática, digamos, delicada, ajá. Por ejemplo, si en algunas ocasiones, si se trata de asuntos en donde hay la sospecha de algún tipo de abuso, ya sea físico o sexual, es donde el juez considera que sí requiere el apoyo de un psicólogo, ¿no? Y eso también es lo que nos permite poder dar el servicio, porque si nos llamaran todos, pues obviamente no nos daríamos abasto. Sí, es importante el criterio del juzgador, ¿no? Saber en qué Sí, casos en qué amerita. casos sí y en qué casos no. Claro, qué interesante. ¿Qué más podemos decir acerca de esta unidad? ¿Cómo valoran ustedes? ¿Qué tanto le hacen caso a un menor de edad que dice, por ejemplo, es que yo quiero irme con mi mamá por tal situación, o quiero irme con papá porque él no me regaña, ¿no? Cosas así. Exacto. Sí, es que es importante hacer ese análisis. En muchas ocasiones em, es importante, bueno, si quieres te voy a platicar un poquito cómo es el trabajo del psicólogo desde que llega al juzgado, como para que tengan claro que las opiniones que nosotros emitimos no únicamente dependen de lo que el niño pudiera decir, porque esto puede depender de muchas cosas, desde la información que se le dio en casa. A veces hay niños que vienen con instrucción de lo que deben decir, a veces hasta lo practicaron, a veces nos dicen, es que yo ya me había reunido con el abogado y con otras personas y ya habíamos platicado, ya me habían dicho que tenía que decir. Entonces, vaya, no depende únicamente, ¿no? El psicólogo de asistencia técnica, cuando se presenta al juzgado, la primer parte de su trabajo es la revisión del expediente. Para nosotros es muy importante revisar el expediente legal desde lo que son las prestaciones, o sea, qué es lo que están solicitando las partes, qué es lo que están, qué es lo que pretenden, ¿sí? Posteriormente el relato de los hechos, porque muchas veces nos hemos encontrado que a veces son muy distintos con lo que nos dicen los niños, ¿no? Entonces sí es importante tener conocimiento de esto. Asimismo, nos enfocamos también en las pruebas que ofrecen las partes. ¿Por qué? Porque es importante saber si hay pruebas ofrecidas, pruebas psicológicas, si ya se realizaron, nos remitimos a los estudios para ver qué es lo que resultó, qué se concluyó, qué se sugirió, ¿sí? Y muchas veces, pues con base en eso podemos emitir una opinión, porque, porque esa evaluación ya fue realizada con una metodología que permite tener elementos pues mucho más firmes, ¿no? Eh, entonces, para nosotros la revisión del expediente es una situación básica y muy importante. Por eso el psicólogo tiene la indicación de llegar con media hora de anticipación a que se dé la audiencia para poder tener el tiempo necesario para revisar el expediente. Asimismo, ellos están muy pendientes de lo que es la dinámica cuando las partes llegan, ¿sí?
cuando el niño llega, cómo saluda a la persona, al papá con el que no vive, si es que lo saluda, si no lo saluda, cuál es la actitud de las partes, si permiten el contacto o no lo permiten, porque todos esos elementos se toman en cuenta en el análisis que nosotros hacemos para poder emitir una opinión o dar una sugerencia. O sea, no es únicamente lo que el niño nos dice, sino tomar en cuenta todo, hacer un análisis y poder hacer la síntesis de lo que sucede ahí, ¿no? ¿A ustedes se les encomienda la realización de un dictamen o solamente orientan al juzgador? No, únicamente emitimos opiniones profesionales en cuanto a lo que sucede en la audiencia, ¿sí? Con base en lo que observamos en el expediente, en lo que observamos en la dinámica familiar. Nosotros no elaboramos dictámenes psicológicos. Esa tarea la tienen la subdirección de evaluación. Sí, por supuesto. Y entonces, en la audiencia, imaginemos, expliquémosle a nuestros amigos que no han vivido esto y esperemos que nunca lo vivan como un asunto personal. No, Si son abogados, bueno, lo viven, no sé si todos todos los los días, días. pero muy seguido, ¿no? ¿Cómo es una junta de menores con el juez, una plática con el Una juzgado? plática. Bueno, en esta tienen que estar presente el juez, el secretario de acuerdos o conciliador, ¿sí? Porque es quien toma nota de todo lo que el niño dice de forma textual, ajá, el asistente de DIF, el Ministerio Público y en su caso, si nos llaman, nosotros, ¿sí? Pasamos al privado del juez en la mayoría de los casos, se le explica inicialmente al niño que por qué fue llamado, se le explica que pues es un derecho de emitir su opinión con respecto a lo que sucede. Muchas veces el psicólogo tiene que hacer un poquito el trabajo de preparación también para decirle y explicarle que ellos no toman las decisiones, porque muchas veces los niños vienen con una carga muy pesada, ¿no? O sea, muchas veces el niño viene con la instrucción de ti depende lo que suceda, de ti depende a dónde vas a vivir, de ti depende lo que va a decidir el juez, ¿no? O Casi, están casi. alienados, ¿no? Y si dices En eso, te algunas voy a regañar. ocasiones, pues sí, llegamos a ver, a veces lo que el niño nos dice son palabras más, palabras menos, el discurso de la mamá o del papá, o sea, es lo mismo, ¿no? Pareciera que nos lo está diciendo la mamá o el papá, porque pues finalmente, viven con ellos y muchas veces, no dudo que en algunas ocasiones se escuchen conversaciones, pero también en otras es con toda la intención de que el niño pues tenga esas mismas ideas. Claro. Y entonces se hace la preparación cuando requieren Sí, esa cuando situación. hay esa situación, muchas veces cuando observamos bueno, hay una preparación sencilla, pero si observamos que el niño viene muy tenso, hay niños que llegan a hiperventilarse o que de plano lloran, entonces tenemos que darle como ese tiempo para que, para que se tranquilice, se le explica cuál es el objetivo de que él esté ahí, que únicamente va a ser una charla, que queremos conocerlo, que nos exprese cómo vive, qué cosas le gustan, si se siente contento donde está. O sea, trabajamos para que el nivel de ansiedad baje y el niño pueda tener una participación tranquila y efectiva. Finalmente, lo que nosotros queremos es que él nos cuente lo que está sucediendo en casa, ¿no? Las preguntas las hace el juzgador, pero ustedes pueden hacer algunas preguntas, se les da intervención, platícanos. Esto depende mucho del estilo del juez, ¿no? Finalmente la autoridad es quien determina cómo se va a llevar esta plática. Pero sí, en algunas ocasiones podemos, en la mayoría, se puede decir, podemos nosotros preguntar, ¿sí? Si observamos o nos damos cuenta que algo faltó por preguntar o que valdría la pena conocer más de algo que el niño, de lo que el niño nos está diciendo, pues entonces sí, pues, hacemos preguntas, para obtener más información. Finalmente, la idea es que el juez tenga la mayor información posible. Fíjate que el otro día vi que un abogado y un señor alegaba que los separaban, ¿no? Sabemos que esta plática, pues están solamente los niños
con el juez, con el asistente del menor, con ustedes, con el Ministerio Público, y que los abogados y los progenitores no entran a esa No, plática. no, Digamos únicamente. extraordinariamente, ¿no? A menos que se amerite, pero la naturaleza de esta plática es que no haya intervención de abogados ni de progenitores para que los niños puedan hablar libremente, ¿no es así? Sí, existe la posibilidad, si el niño lo pidiera de esa manera, que hubiera alguna persona de su confianza, pero obviamente para esto no debe ser ni papá ni mamá, puede ser, por ejemplo, si viniera alguna tía acompañándolos y el niño se siente muy ansioso y dice, no, es que yo no quiero pasar solo, sí pudiera, pero la verdad es que es muy raro cuando eso se lleva de esa manera. Regularmente el niño es capaz de decir, sí, yo paso, platicamos y lo hace solo, que es lo ideal, ¿no? Finalmente. De hecho, hasta en algunas ocasiones, si van hermanos, si son, por ejemplo, si la plática es con 3 o 4 niños o dos, existe la posibilidad de que los separemos para poder tener plática con cada uno de ellos por separado. Sí, porque muchas veces el mayor es el dominante Sí, y, pues les puede decir qué decir, se pueden enojar, no sé, cosas, tantas cosas que exacto. pueden pasar, ¿no? Puede haber influencia de alguna manera. Sí, hay niños que repiten, hay niños que cuando son el hermano menor muchas veces repiten exactamente lo que dice el hermano mayor. Entonces, por eso es importante hacer esta separación para tener la información más ajustada a la realidad, ¿no? ¿Cuáles son las principales recomendaciones que pueden ustedes manifestarle al juzgador? ¿O no emiten recomendaciones y solamente dan su opinión? Platícanos. Sí, sí podemos hacer recomendaciones. Finalmente, para nosotros es importante establecer cuál es el objetivo de la plática, ¿no? Si el objetivo es establecer un régimen de visitas, pues nuestra sugerencia irá en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que necesita saber el juez? Si el juez necesita saber si hay algún riesgo en que el régimen de visitas y convivencia se dé de forma libre, pues se lo hacemos saber. Si no hay riesgo, también se lo hacemos saber, ¿no? Hay ocasiones en que de hecho pues pudiera llegar a ser necesario, digo, ya es en casos muy complicados, ya de mucho conflicto, en donde pudiéramos llegar a sugerir que de hecho no se realice el régimen de visitas y convivencias y que hasta en tan, y que antes de eso las partes asistan a terapia junto, igualmente el niño, ¿sí? Y hasta que estas terapias terminen, retomar las convivencias. Esto porque a veces hay situaciones en las que el niño se niega a convivir, ¿sí? Y entonces ya tiene como varios meses haciéndolo o varios tiempo vaya, y entonces con la finalidad de ya no deteriorar más ese vínculo, podemos sugerir, ¿sabes qué, señoría? Sugerimos que no haya convivencias por el momento, que sean canalizados al área de terapia psicológica y una vez que esta terapia concluya, entonces retomar o intentar retomar estas convivencias, obviamente pensando que esta terapia pueda tener una influencia facilitadora, una influencia positiva en el niño, ¿no? Sí, porque podría resultar traumático que se le obligue, de hecho no puede ser, que se le Exacto. No, obligue a de un hecho, menor a convivir. no lo logramos, perdón, no lo logramos y a veces lo que sucede es que se dan situaciones de mucha tensión en la que intentamos convencer al niño y el niño se niega, se niega, se niega, se niega y termina por tenerse que suspender la convivencia, ¿no? Una de las preguntas más frecuentes en nuestros usuarios, sobre todo en las usuarias, es qué pasa si no se posibilita la convivencia. Uno de los progenitores la niega. ¿O qué pasa, hasta dónde cumple con su obligación el padre custodio, que es simplemente cuando se estipula un régimen en donde hay una entrega-recepción por parte del Centro de Convivencia Familiar Supervisada o hay una convivencia supervisada, pues la obligación solamente es llevarlo, ¿no? Pero no se le puede obligar al menor a convivir, ¿verdad? Exacto, sí hay digamos, un personal en el centro, cuando esta convivencia es supervisada, hay personal en el centro que busca facilitarla, ¿no? Siempre
en la medida de lo posible. O sea, se le explica al niño, se le invita, le dice, te vas a divertir, mira, adentro hay juegos, está tu papi, está tu mami. Si esto es posible, adelante. Porque a veces los niños vienen, pues simplemente a lo mejor aburridos o alguna situación, digamos, temporal que no que en ese momento hace que se niegue a la convivencia, pero no es en realidad alguna negativa que tenga que ver con una problemática. Por eso es que hay digamos, este periodo de tiempo en el que se busca que se dé la convivencia. Sin embargo, sí llega a haber convivencias que pues ya tienen como esta negativa como ya dices, bueno, es que en las últimas 3 convivencias no se ha podido dar, entonces ahí sí ya hay una situación, ¿no? Claro. ¿Ustedes podrían advertir en esa plática una alienación? Sabemos que la alienación parental, para nuestros amigos que no son abogados, pues es aquella influencia negativa o de alguna manera que le hablen mal al niño del otro progenitor. Seguramente tú no me lo podrás explicar muchísimo mejor, pero ¿ustedes Sí, podrían advertirla dentro de la plática? sí, sí se advierte. Sin embargo, nosotros como psicólogos de asistencia técnica no podemos emitir diagnósticos. Nosotros, digamos que si bien contamos con la revisión del expediente y podemos observar lo que sucede en esa diligencia, no son elementos suficientes como para nosotros emitir un diagnóstico. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Cuando nos damos cuenta que hay una situación en la que existe una probable manipulación por parte de mamá, papá o algún otro familiar, porque a veces también es por parte de los abuelos, ¿no? Cuando hay una probable manipulación, sí podemos sugerir que se canalice a evaluación para descartarla, ¿sí? O sea, nosotros en ese momento no podemos dar un diagnóstico de este tipo, pero sí podemos sugerir que su señoría ordene que se realicen evaluaciones psicológicas. Esa sugerencia no es vinculante, es decir, no es obligatoria para el juez, pero lo más probable es que el juez les haga caso. De hecho, nunca he visto que no les haga caso a ustedes, porque finalmente son los expertos en el tema, ¿no? Sí, la verdad es que es muy raro que un juez no tome en cuenta una sugerencia o a veces cuando él dice, puede llegar a decirnos, mire, no es momento, en este momento no es viable lo que nos sugiere, pero tal vez lo podamos hacer más adelante. Él mismo nos lo puede explicar. Sin embargo, sabemos que finalmente son los jueces quienes tienen la última palabra y quienes toman las decisiones y nosotros así lo entendemos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, toman en cuenta las sugerencias que hacemos. ¿Cuáles son los principales problemas o por lo menos los más comunes que se presenten en estas pláticas y que ustedes hayan advertido? Principales, principales problemas O como, los por más ejemplo, comunes. bueno, a lo que más nos llaman, eh, ¿te refieres a las temáticas de las pláticas? Sí, Bueno, sí, pues sí. sí, lo que Los más, problemas que se dan en el seno familiar y que pues salen a relucir en esta plática. bueno, es que finalmente una separación siempre va a ser difícil. Y en la mayoría de los casos podemos darnos cuenta que llegan aquí con una separación mal manejada, con sus emociones aún muy comprometidas. En la mayoría de los casos vemos que las partes vienen aún muy enojadas y eso no les permite tomar adecuadas decisiones, ¿no? Muchas veces el enojo, la frustración que experimentan por una separación, pues los hace no poder anteponer el beneficio o la estabilidad de los niños, ¿no? O sea, están pensando a veces más en cómo perjudico al otro, ajá, cómo yo saco este enojo que tengo, ajá, porque pues las cosas no salieron como yo quería, porque yo quería seguir casado, porque no. Entonces, a veces esa es la principal problemática que vemos, que los niños, que las personas están más concentradas en ver cómo lastimo al otro, sin darse cuenta que los más lastimados vienen siendo sus hijos. Claro, eso es bien importante y precisamente por eso
¿qué recomendación le daría la jefa de unidad de asistencia técnica del Poder Judicial de la Ciudad de México a la ciudadanía en general respecto a este tipo de conflictos sociales? Ok, pues yo creo que una recomendación importante sería acudir a terapia psicológica. Cuando hay una situación que yo creo que no puedo manejar, cuando algo me sobrepasa, si esta separación me tiene muy mal, de verdad es recomendable buscar apoyo profesional para dar un adecuado manejo. Dice la bibliografía que un divorcio siempre va a ser difícil para los niños. Sin embargo, un divorcio por un alto conflicto, ese sí genera una problemática muy importante en los niños. Entonces, depende de nosotros como adultos qué manejo damos a la situación para que no sea tan complicado para nuestros hijos. Entonces, yo pienso que recurrir a terapia psicológica sería una recomendación que yo les daría. Y no quiere decir que hay un mito por ahí de hace mucho tiempo que ir al psicólogo es, pues, que estamos locos o algo así, ¿no? Sí, Platícanos tu opinión. bueno, de hecho nosotros como disciplina no atendemos trastornos mentales. Quienes atienden trastornos mentales son los psiquiatras. Nosotros trabajamos con emociones, con conductas, con lo que la gente siente, como que la gente eh, aprenda a cómo dar manejo, qué manejo dar a esta situación de lo que está sintiendo, lo que está haciendo, ¿sí? De forma que sea más viable, que por ejemplo, si tiene demasiado enojo, pues de qué manera manejarlo, de qué manera canalizarlo, de qué manera dar solución a esta situación antes de lastimar a las personas con las que nos rodean, ¿no? Muy bien, ya estamos terminando, licenciada Norma. ¿Qué más podría platicarnos acerca de esta unidad? Acerca de esta unidad. Bueno, Ya la no sé, puse en no sé. aprietos. Sí, No sé, ya me puso en aprietos, licenciado. el tema es, pues, invitar a la ciudadanía que haga uso de estas herramientas del Poder Judicial de la Ciudad de México, sobre todo porque, pues, es importante resolver los temas. No es ganar un juicio, ojo, no es, Claro, pues, afectar a la otra parte, no es que yo le gané al abogado o yo le gané a mi expareja o cosas de ese tipo. Es simplemente resolver el conflicto. Y para ello, pues estas herramientas que nos da el tribunal son muy acertadas, son muy convenientes y hay que, pues primero conocerlas, como tratamos de hacer el día de hoy, de dar a conocer la existencia de esta unidad, pero sobre todo pues, resolver el conflicto de fondo, ¿no crees? claro. En estas situaciones nadie gana y nadie pierde, ¿no? Aquí lo importante es preservar el bienestar de nuestros hijos, de nuestros niños, que finalmente pues son el futuro, ¿no? Si nosotros no buscamos ahora o no atendemos estas situaciones y prevenimos las problemáticas que se dan en los divorcios de alto conflicto, digo, estamos formando niños que van a tener conflictos emocionales muy importantes, ¿no? Sentimientos de abandono, enojo hacia la figura paterna o hacia la figura materna. O sea, que un niño a la edad de 5 años o de 7 años me diga, es que yo no necesito a mi papá, es que yo no necesito verlo, es que en realidad si él está en mi vida o no está en mi vida, me da lo mismo. Digo, eso nos habla de que ahí hay una situación eh, que hay que atender y que hay que tener mucho cuidado, porque ese niño finalmente más adelante, o sea, yo sé que ahora a lo mejor cuando hay estas situaciones de manipulación, en ese momento yo siempre lo he pensado, en ese momento para los padres pues cumple con la función, ¿no? O sea, yo necesito que lo rechace, ¿no? Porque necesito que diga que quiere vivir conmigo. Sí, a lo mejor para ese momento cumplió con la función de lo que esa persona necesitaba, pero le va a generar una problemática emocional importantísima a ese niño, que es lo que esa persona más ama, quiero pensar, ¿no? Como en la mayoría de los casos, creo que lo que más amamos son nuestros hijos. Entonces es importante que aprendamos a dejarlos a un lado en esta situación. Un divorcio, una separación es algo que tú tienes que resolver con tu pareja, nada más. Los niños no tienen por qué
involucrarse de ninguna manera, porque también a veces hay juicios en los que nos encontramos niños sobreinvolucrados que de veras que hasta nos manejan ya términos de divorcios y de abogados, y uno dice, ah, caray, ¿cómo ese niño sabe de términos legales, ¿no? Dice, ah, es que mi mamá me platica, es que mi mamá me lee todo lo que, no, o sea, a los niños debemos dejarlos a un lado de esta situación. Esta es una situación que resuelven los adultos y de forma adecuada y como adultos. Y fíjate que eso es bien importante lo que estás diciendo. Y la pregunta aquí es, ¿cómo manejar la situación? ¿Qué se les tiene que decir? Las partes no saben de derecho normalmente, pero los niños mucho menos, ¿no? ¿Y cómo explicarles este proceso? ¿Qué es lo que se les tendría que decir a su nivel, a su lenguaje, a su grado de conocimiento y de entendimiento? Para preparar a un menor para una plática ante un juzgado. De hecho, cuando se da una separación, hay que dar una explicación sencilla. Una explicación sencilla, vamos a iniciar un juicio, nos vamos a separar y se va a iniciar un juicio para divorciarnos. Esa es la información que se le debe dar a los niños, siempre a un nivel que ellos comprendan y sin mayores detalles. Ellos no necesitan saber esos detalles. Eso en cuanto a la separación. Para la preparación a una plática, en realidad no debe haber ninguna preparación. Únicamente le vamos a informar al niño, pues que se va a presentar al juzgado porque va a ejercer su derecho de emitir su opinión, que va a platicar con el juez y con algunas otras personas. Y pues lo que atinadamente he escuchado que algunas personas le dicen a sus hijos, o tú únicamente cuenta lo que has vivido, nada más, ¿sí? O sea, no buscar que el niño diga, porque a veces me doy cuenta que no necesariamente es manipulación, a veces como en esta intención de que el niño tenga fresco lo que sucedió, se lo empiezan a reforzar, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que el niño viene y nos dice, es que eso me lo dijo mi papá, ¿no? O sea, ah, ¿a ti quién te dio esa información? Mi papá. Y entonces ya no responde a algo que el niño vivió, sino ya es una información que finalmente le estamos dando. Entonces es importante dejarlo, no reforzarle ninguna información, no darle ninguna información que él tenga que decir. O sea, lo importante es que el niño venga a la plática y nos exprese cómo se siente y qué es lo que vive de forma genuina. Y esa es la mejor manera para nosotros poder apoyarlos y ayudarlos con alguna sugerencia que sea de utilidad. Muy bien, licenciada Norma Vázquez Cerón. eh, ha sido un gusto. Estamos ya cerrando el programa. Por favor, dinos unas palabras a manera de cierre. Bueno, pues que como ya lo mencionamos, yo invito a los usuarios, a las personas que vienen aquí a tribunal, a, a buscar que sus niños sean felices, a dejarlos a un lado de esta problemática. Muy bien, pues queremos agradecerte, de verdad un gusto que nos hayas acompañado, que no sea la última vez. Esta es tu casa, Gracias. como todos los del tribunal. Muchas gracias por habernos acompañado. Sí, gracias por la invitación. Hasta luego. Y bueno, queridos amigos, esto ha sido todo. Hablemos Derecho agradece el favor de su atención. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestras transmisiones. Compartan, denle like, suscríbanse a nuestros canales. De verdad que nos ayuda muchísimo a difundir la cultura de la legalidad. Siempre hay alguien que requiere esta información. Agradezco los mensajes pues de felicitación, de agradecimiento, no solo por la transmisión del programa, sino por el tipo de invitados que nosotros tenemos en este programa. De verdad es que estamos muy honrados de que siempre nos manden gente interesante, gente importante. Y bueno, pues así llevamos ya 9 años y queremos seguir con muchos más. Gracias a ustedes. Para ello necesitan suscribirse, compartir las transmisiones y se los vamos a agradecer muchísimo. No me queda más que agradecerles su atención y desearles, como siempre, que tengan un excelente día. No sin antes decirles que nos vamos a tomar unos días de descanso por la Semana Santa. El tribunal también va a descansar, así es que en breve estaremos de vuelta con mayor fuerza, vigor y siempre con temas interesantes. Les agradezco mucho, que tengan un excelente día.